Radio Cutipa. Hola, hola, ¿cómo están? La bienvenida a todas y todos. Aquí estamos con los celulares en la mano. Qué terrible esto de los celulares. Acabo de ver en Abya Yala cómo genera adicción en los niños, tema que trataremos. Y en los grandes. Y en los grandes también. Es verdad, uno dice trabajo, necesito. ¿Dónde está la frontera entre el necesito y estoy ya en un plan de drogas con los celulares? Lo hablaremos. Vamos a hablar enseguida con el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, porque hay una propuesta que creo que merece ser por lo menos desglosada, y ¿no? que ha sido muy comentada, ¿no? Así es, así que primero vamos a Víctor Hugo, rapidito, Víctor Hugo, la entradita. A ver, ¿qué ha hecho hoy? ¿Dónde están todos? No sé, por lo menos 2 ministros se fueron. ¿Ah? Hay crisis de gabinete. Y ya se había ido el ministro de Trabajo también. Sí, verdad, ya van 3. Eso en mi pueblo se llama crisis de gabinete. Enseguida hablamos del tema. Vamos a la pausita para no quitarle los minutos de espera al diputado. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, estábamos también en la introducción con el tema de la renuncia de estos 2 ministros de Defensa y de Educación, pero lo vamos a tratar en la conversación con el diputado, que sabemos que está con escaso tiempo, así que Jorge, arrancamos. Sí, ¿cómo vas, Carlos? Buen día. Bueno, no hay muchos prólogos porque tenés una agenda muy cargada en estos días. Justamente uno de esos motivos de carga es este proyecto de ley que prevé hacer un acortamiento, ¿no? Sí, un revocatorio adelantado, ¿no? Del mandato presidencial. ¿Por qué no nos contás sucintamente de qué se trata y por qué? Jorge, Claudia, muy buenos días. Cordial saludo para ustedes y toda la audiencia. Primero, aclarar que esto lo hago a título personal, más como abogado constitucionalista que como diputado, lo cual no compromete la posición oficial ni de la dirección de la alianza ni de la bancada. La situación es la siguiente. Las opciones para resolver esta crisis de conflicto que está generando a través de la violencia de los bloqueos indefinidos, que van acompañados en algunos casos de vandalismo, de cercos, de sitios,
ha llegado a una situación prácticamente insostenible, porque día que pasa se va agravando la violación de derechos de millones de inocentes que están pagando los platos rotos por esta disputa política y disputa de poder. Entonces, le hemos allanado, le hemos limpiado el camino al gobierno, abrogando la ley Copa, para que pueda aplicar de manera legal y legítima la fuerza del Estado para restablecer el orden público vulnerado por la convulsión que estamos viviendo en estos momentos críticos. Otra cosa es que el gobierno vea conveniente hacerlo o no hacerlo, si lo hace, no lo hace. Pero lo que hemos hecho es esta ley Copa que anulaba el estado de excepción de la Constitución, violaba la Constitución, la hemos abrogado y yo presenté el proyecto de abrogatoria, se aprobó por más de 2/3 y quedó allanado el camino para que el gobierno pueda hacer uso de estos mecanismos constitucionales. Antes, Carlos, la pregunta política también al diputado. Dices, Carlos, le dimos el camino ya limpio, le allanamos el camino y no está usando este mecanismo. ¿Por qué? Bueno, el gobierno ha señalado, lo que está en tu pregunta, que va a ir por el camino pacífico del diálogo. ¿Por qué no está usando? Puede haber varias explicaciones individuales o conjuntas. Puede ser por la experiencia histórica que se ha vivido en Bolivia, que si esto no funciona bien genera más niveles de violencia. Puede ser el ejemplo de la guerra del agua en Cochabamba el 2000, donde no hubo muertos y heridos, pero no duró mucho tiempo ese estado de sitio que se llamaba en esa constitución y Banzer lo retiró. Puede ser que la capacidad logística operativa de las fuerzas del orden no sea la adecuada. Evo Morales dolosamente ha desmantelado todo el Estado y podría ser que también lo ha hecho lo propio con las Fuerzas Armadas y la policía, porque él, como tiene sus grupos de choque movilizados, debe decir cuanto más débil esté el ejército o la policía, mejor para generar estos escenarios de violencia, ¿no? Pero bueno, pueden ser varias razones. No importa cualquiera sea, la cosa que el gobierno ha dicho, voy a ir por el camino pacífico del diálogo. Entonces, por el momento, es como que ha descartado este mecanismo. Ahora vamos al otro. El diálogo positivo, que dé resultados fructíferos, no está prosperando, está empantanado, está en punto muerto, porque los dirigentes de los movilizados quieren sí o sí la renuncia del presidente y una sucesión constitucional que lleve a elecciones adelantadas. En otras palabras, están queriendo disfrazar con la renuncia un golpe de Estado, un derrocamiento del gobierno legal y legítimamente constituido hace menos de un año y una ruptura del orden constitucional y democrático del país, disfrazado de renuncia forzada y de una aparente sucesión constitucional que es un golpe de Estado. Bueno, entonces, ante eso, el diálogo no está avanzando y día que pasa es en contra del gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de preservar frente a la violencia los derechos violados de millones de bolivianos que en La Paz y en el Alto, aunque en todo el país, estamos en una situación crítica de desabastecimiento, de acceso a los productos más elementales para la vida humana. Ahora, Carlos, en este proyecto, en esta propuesta que haces, reitero, a nivel individual, no es una propuesta de una bancada, de una estructura, es una propuesta del diputado, del abogado. Esta propuesta ha sido también comentada en términos de si es constitucional, no es constitucional, no corresponde, y tú mismo, Carlos, en redes sociales has planteado una serie de argumentaciones, yendo incluso a la Bolivia del 2007-2008 para argumentar el carácter constitucional. ¿Nos ayudas con esto? Sí, claro. Entonces, digamos, los dos mecanismos principales, que serían la solución ideal, o la aplicación de la Constitución y la ley para restablecer el orden público vulnerado, como lo hace cualquier Estado, cualquier país, o el diálogo que resuelva el levantamiento de los bloqueos. Como estos dos mecanismos hasta ahora no han dado resultado, tienes que pensar en un mecanismo por defecto, por mal menor, porque lo otro es cruzarnos de brazos y decir, nos sometemos a la mala suerte del país. Esa no es la responsabilidad de un parlamentario. Tenemos que buscar soluciones por defecto.
Ahí viene lo que decía Claudia, el recuerdo histórico del 2008. El 2008 había un enfrentamiento entre ciudadanos, unos que respondían al presidente Evo Morales y otros que respondían a los prefectos de la Media Luna. Estuvimos al borde, al punto de llegar a una antesala de una guerra civil, así de dramático era lo del 2008. Y en la Constitución de ese año, la anterior, no estaba previsto el referéndum revocatorio. O sea, el referéndum revocatorio era contrario a la Constitución, no estaba permitido en la Constitución. Y Evo Morales con su bancada mayoritaria y Tuto Quiroga con su bancada de Podemos, la segunda mayoría de voto en ese Congreso, viabilizaron el referéndum revocatorio contra la Constitución. ¿Y cuál fue el resultado? Que inmediatamente el país, en base a ese acuerdo, se pacificó, se evitó llegar a prolegómenos de una guerra civil, aunque después ya en el resultado en las urnas fue un desastre para nosotros, porque ganó Evo Morales y terminó revocando casi a todos los prefectos de la Media Luna, menos a Manfred Reyes Villa. Pero el ejemplo viene en esto, en que esa ha sido una solución inclusive contra la Constitución, ¿no? Y ha dado un resultado inmediato, porque ahora se vuelven más papitos que el Papa y dicen todo dentro del marco constitucional. ¿Y qué pasó en 2008? Eso era fuera del marco constitucional, pero fue una salida política que pacificó al país y evitó un desastre mayor. Bueno, ahora, traigamos ese ejemplo ahora. ¿Cuál es la diferencia? En la Constitución ahora está reconocido el referéndum revocatorio o ratificatorio, porque depende del resultado del voto. Si gana el voto por la ratificación, he planteado esto para el presidente, vicepresidente y para los asambleístas. ¿Por qué? Porque cada asamblea con su gobierno y cada gobierno con su asamblea. Imagínate que gane un revocatorio de presidente, elijas otro y ese otro tenga que gobernar con esta asamblea. Eso no tiene ningún sentido político. Por eso he planteado, aunque se han enojado algunos colegas, para ambos. Entonces, este referéndum revocatorio ratificatorio gana la mayoría del voto para ratificar, nos quedamos hasta el 2030, asumo que haremos un compromiso de 2/3 para una agenda básica país, con los 7 con mayor autoridad, con una autoridad confirmada, me imagino que es el espíritu, ¿no? ¿Perdón? Con autoridad, con una autoridad de que se ha ratificado el poder, ¿no? Eso le da una autoridad. Claro, y si se pierde, bueno, se convoca elecciones que duran 5 meses o 6 meses. Entonces, ¿cómo se puede sostener jurídicamente esto? Primero, que a diferencia del 2008, está en la Constitución. Lo que la Constitución no permite es adelantarlo y convocarlo directamente por la ley. Pero ahí viene la ley 27, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que en el artículo 4, Romano 3, te dice que la Asamblea, por ser depositaria de la soberanía nacional, interpreta la Constitución, y eso está vigente. Entonces nosotros podemos hacer una interpretación, una ley interpretativa, ojalá aprobada por 2/3, donde diga que por única vez y excepcionalmente, para salvar una situación equivalente a la del 2008, este revocatorio que está permitido por la Constitución lo adelantamos y lo convocamos directamente por la ley, porque las firmas, como han demostrado los jueces independientes, demoran hasta más de un año. Eso ya sería tardío. Pero la idea no es que esto resuelva el conflicto cuando se haga la votación. La idea es que sea un acuerdo nacional para que en lugar de resolver a las patadas, a los puñetes o con la violencia este conflicto, lo resolvamos en las urnas. Y el que tiene que digamos, si lo ve viable esto, el que debería preocuparse de hacer esos planteos, debería hacerse el gobierno y el presidente. Yo, por eso no he presentado una ley, he presentado una idea, ¿no? Y los colegas que me critican, digo, presenten pues soluciones mejores. Entonces, es el presidente, pues yo voy a hablar con Argollo, con los de la CESUCB, los Poncho, así, si no estamos pidiendo la renuncia de usted, estamos pidiendo la del presidente. ¿Quiénes salieron en contra inmediatamente? Las 6 federaciones del Chapar. Evo Morales desesperado, no, jamás esa salida. Tiene que irse el presidente Paz y tiene que haber elecciones anticipadas. Claramente una posición golpista.
en una posición golpista, Carlos, para derrocarlo al gobierno. Hay que sumar a los opositores a esta idea, hay que sumar también a actores políticos de Libre. El senador Ormachea, el propio Tuto Quiroga dijeron que están apegados a la Constitución y que hay legisladores que están pretendiendo esta salida que es para ellos por lo menos irregular. Entonces, los extremos se están juntando en la oposición, ¿no? Sí, ¿por qué te menciono primero estos? Porque hay personas que tienen resentimientos, no sé por qué conmigo, que estaban diciendo que esto favorecía a Evo Morales, lo que yo estaba haciendo. Entonces, es más, en la cronología, a las 3 horas sale Andrónico en esa línea. Yo creo que lo ha hecho para sabotear eso, para descalificar, para hacer creer que esto viene del lado del MAS, porque yo creo que Andrónico, aunque no lo dice abiertamente, creo que está también en el afán del derrocamiento y en el afán del golpismo. Creo, puedo equivocarme, pero bueno, me pareció raro que salga a las 2 horas diciendo, voy en esa línea. Pero lo peor es que salen estas 6 federaciones y Evo Morales dice, nada de urnas, aquí hay que revocarlo y cuando lo revoquemos adelantamos elecciones. Obviamente él quiere colgarse por la ventana para entrar a esas elecciones. Bueno, el vicepresidente Lara saca comunicado poniendo mi nombre, dice qué barbaridad, se volvió ahora el gran demócrata, el primer conspirador contra su gobierno y el primer golpista, ahora es el gran demócrata que defiende la Sagrada Constitución, que quiere voltear a la Constitución con una sucesión inconstitucional proveniente de un golpe violento. Pero bueno, Lara, Nilton Condori quiere que me queme en la hoguera sus bases, me ha puesto en la mira. Y después viene este otro sector, ¿no?, más papista que el Papa, donde Tuto Quiroga dice todo dentro del marco constitucional. Sería interesante preguntarle, ¿y qué pasó en 2008? Era un referéndum que estaba contra la Constitución, este es con la Constitución, pero bueno, y muchos diputados de las diferentes bancadas, en algunos casos comprensible porque he planteado que si perdemos nos vamos todos a nuestras casas, pero bueno. Entonces, lo que más me extraña es que el que debería estar explorando estas opciones es el presidente y el gobierno. Porque si no funcionan los mecanismos que le hemos viabilizado de la Constitución y la ley, se va a enfrentar en el dilema de hierro, en la encrucijada que abre las puertas del infierno, a aceptar una renuncia forzada, producto de una violencia, que a partir de ahí te abre la anarquía total en el país, porque con ese precedente los violentos que bloqueen caminos van a colocar y deponer gobiernos, o como mal menor, como defecto, vamos a un voto anticipado en las urnas, ratificatorio, revocatorio, para que si estos, o sea, ¿cómo los separas de Evo Morales? Diciendo a estos otros grupos, si es verdad su pretexto, y no es pretexto, ustedes dicen que yo les he traicionado, ustedes dicen que gracias al voto de ustedes yo he ganado, ustedes dicen que me he ido a la derecha, que favorezco a los empresarios, a los latifundistas, y que no favorezco a los humildes y a los pobres. Bueno, en lugar de medirlo eso con la violencia en las calles, lo mediremos en las urnas, pues. Ese es el mecanismo democrático que toda sociedad aplica en situaciones graves de conflicto como la que estamos viviendo. Por ahí hay otra solución que yo no la he visto. Yo he dicho, si hay una solución por defecto mejor de mis colegas o de cualquier otro sector, yo con gusto la voy a apoyar. Aquí no se trata de protagonismo, se trata de que no puedes quedarte indolente día que pasa, donde ves el sufrimiento de millones de bolivianos afectados en nuestros derechos, porque las mejores soluciones están en punto muerto. Ese es el tema central. Ahora, si funcionan las mejores soluciones, yo voy a ser el primero que aplaudo. Y termino diciendo esto, yo creo que el canciller se está durmiendo en sus laureles, porque si bien consiguió un pronunciamiento inicialmente a favor del gobierno, que lo destaqué, y fue un buen pronunciamiento, ya debería estar el canciller moviéndose con la ONU, la OEA y bilateralmente con Brasil, Estados Unidos, Argentina y todos los países que no son contrarios a la democracia boliviana, para que haga un pronunciamiento categórico, señalando que cualquier presidente que emerja de un escenario de una renuncia forzada, que es el disfraz de un golpe de Estado violento que abre las puertas al infierno para Bolivia, porque a partir de eso el caos y la anarquía, entonces ese gobierno no va a ser reconocido
por la comunidad internacional, multilateral y bilateral. Yo, si fuera el canciller, estaría haciendo eso. Bueno, esperemos que lo haga. Carlos, dos preguntas tengo. Una es, ¿cuál es la diferencia entre idea y proyecto de ley? O sea, la idea se supone que hay que transformarla, ¿no?, en proyecto de ley. ¿En qué estado está eso? Y la segunda es, si esto se presenta como proyecto de ley y se aprobara, el presidente no puede hacer nada, tiene que salirse. ¿Es así? No, a ver, te explico. En el caso del abrogatorio de la ley COPAC tenía sentido, ya lo planteé en la ley antibloqueos, tuve que hacer una ley independiente poniendo artículo único. Ahí tenía sentido una ley, porque era una ley para restablecer los artículos de la Constitución que estaban siendo anulados por la ley COPAC. En este caso, ¿por qué no corresponde una ley? Porque si no fructifica la idea del lado del gobierno y del lado de los movilizados que no estén en el esquema golpista incondicional de Evo, digamos, si el gobierno logra un acuerdo con CCB, Poncho Robos, Tupac Katari, para llegar a este escenario de las urnas, es el gobierno el que tiene que comprarse la idea primero y estos otros grupos. Si se logra ese acuerdo, como en el 2008, el acuerdo entre Evo y Tuto Quiroga, entonces ahí sí tiene sentido la ley, porque es el acuerdo el que te va a despejar inmediatamente los caminos. Algunos periodistas no entendieron bien y pensaron que estaba diciendo que hagamos esperar los bloqueos hasta 3 meses o 4 meses que necesites para un voto en un referéndum. No era la idea. La idea es que esto viabilice un gran acuerdo nacional para salir de esta crisis y para que en base a ese acuerdo nacional se puedan llegar a una solución pacífica. Ahora, obviamente, si los otros mecanismos que no son por defecto funcionan, la aplicación de la Constitución y de la ley con la fuerza legal legítima del Estado o el diálogo pacífico, como lo llama el presidente, bienvenidos, pues por supuesto. Lo que pasa es que como están empantanados, entonces no te puedes cruzar de brazos y tienes que intentar hacer algo que te trate de preservar la Constitución y la democracia. Porque mi planteo, haciendo esas 2 excepciones para este único caso, del tiempo del referéndum y de la forma de la convocatoria, algunos van a decir, viola la Constitución en esa forma, pero rescata la esencia. En el otro camino, aparentemente respetarías la Constitución con la renuncia y con la sucesión constitucional, pero eso es respetable en las formas, pero en la esencia es destruir el orden constitucional democrático del país, validar la violencia para derrocar gobiernos. Ese es el tema. Carlos, tengo una doble pregunta política. La primera es, en el escenario de que esta propuesta tuya avance, supongamos, se ratifica el gobierno y ahí recupera autoridad. Se revoca el gobierno de paz y se van, como tú mencionas, ejecutivo y legislativo. En el caso, otro escenario, de que esto continúe en esta vía y imaginemos, renuncia Rodrigo Paz, no es que renuncia a Rodrigo Paz y se van todos, renuncia a Rodrigo Paz y la Constitución plantea una sucesión constitucional. En este caso le corresponde al vicepresidente Lara. La idea en este caso es que él también convoque a elecciones. Hay una diferencia entre un escenario de pacificación esperando elecciones bajo el gobierno de Paz y el otro esperando elecciones bajo el gobierno, en este caso hipotético, de Lara. Hay una diferencia política enorme, ¿no? Y la segundita colita de la pregunta es, ¿llamaste, o escuché mal, llamaste golpista a Lara? Si es así, el argumento. Sí, por eso es que no entro a esa, digamos, te lo voy a hacer el ejemplo teórico por fuera de esto, porque para mí el vicio de origen, que es la violencia que derroca a un presidente legal y legítimamente elegido, disfrazando eso de renuncia y de sucesión constitucional. Para mí eso abre las puertas del infierno, por lo que les he explicado. Entonces no voy a hablar ahora de eso, voy a hacer un ejemplo teórico, fuera de esta coyuntura. ¿Cómo dice la Constitución que es una sucesión constitucional? Hagamos de cuenta que un presidente que se enferma, el caso de Hugo Banzer Soares, que se enferma en un año de su gestión, antes de terminar el mandato. ¿Qué dice la actual Constitución? En ese caso dice que tiene que reemplazarlo el vicepresidente.
hay algunos que interpretan que tiene que, como no ha pasado mitad de mandato, tiene que inmediatamente convocar a elecciones. Eso es para el referéndum revocatorio, no es para la sucesión por otra causa, por fallecimiento, por enfermedad, ¿no? O por renuncia que no sea producto de una violencia y de un golpe. En ese caso, el vicepresidente concluye el mandato. Ahora, si se enferma el presidente, hay otro problema con el vice, en ese ejemplo, digamos, en ese ejemplo de Banzer, se hubiera enfermado Tuto Quiroga. Si había algún problema con Tuto Quiroga, venía el presidente del Senado de esa época, y si había un problema con el Senado, llegaba hasta diputados. En ese caso de diputados, es en el único caso donde se convocan en 90 días a elecciones. El ejemplo más parecido es lo que pasó con la sucesión constitucional en la época de Carlos Mesa, que llegó hasta Rodríguez Bercé, porque se dieron 3 renuncias simultáneas sucesivas. Carlos Mesa, Orlando Bacadíes en la presidencia del Senado, Mario Cosío en la de diputados. Entonces tuvo que entrar, porque en la constitución anterior ahí reemplazaba Rodríguez Bercé, y por eso él convocó a las elecciones. En este otro ejemplo, en la actual constitución convocaría, si se daría esa sucesión de impedimentos definitivos, convocaría el presidente de diputados, ¿no? En 90 días. Y después de que renuncie, primero tendría que renunciar Lara al ir por la línea sucesoria, Lara, presidente de senadores y presidente de diputados, ¿verdad? Pero es un acto voluntario. No uso el ejemplo actual por lo que te digo. O sea, en caso de que haya una sucesión en otro escenario, ¿no? Porque para mí, como te digo, el vicio de origen contamina todo y abre las puertas al infierno, pero es otro tema. Ahora, en el caso del revocatorio, porque hay analistas que se confunden con esto, en el caso del revocatorio, digamos, si se llevaría adelante la idea como defecto o mal menor que plantear, que hay un acuerdo nacional y se levantan los bloqueos, se pacifica el país, vamos por esa vía. Ya. Gana el revocatorio. En ese caso, como está planteado el revocatorio para presidente, vicepresidente y asambleístas, en la ley interpretativa se tendría que, porque no habría quien haga la convocatoria a las elecciones, entonces ahí se tendría que prever que el de mayor rango, o sea, es el presidente revocado, que tendría que convocar a esas elecciones inmediatamente, ¿no? Y se queda hasta que haya la transmisión de mando. Pero eso ya serían detalles que tendría que precisar la ley interpretativa. Ahora, tal vez me perdí antes, pero en el caso de que no haya revocatorio, los movilizados logran forzar la renuncia de Rodrigo Paz y queda Lara. ¿Lara termina el mandato? ¿O tiene que llamar a elecciones? Claro, para mí estaríamos ante alguien que, según la formalidad de la Constitución, no tiene que llamar a elecciones. Pero en este caso especial, para mí Lara es un golpista, para ponerlo claro. ¿Por qué? Es el desestabilizador, es el que desde el comienzo se ha declarado opositor, ha convocado movilizaciones contra Rodrigo Paz y su gobierno, es el que atiza todos estos movimientos, se quiere hacer el mediador neutral, imparcial, cuando él es parte interesada en derrocar al gobierno, y lo único que ha hecho ha sido ganar tiempo para que les levanten las órdenes de aprehensión al secretario de la COP y a otros. O sea, ya está de más entrar a ese relato, digamos. Pero por eso yo no voy a esa hipótesis. Sí. Carlos, la otra pregunta que tiene que ver con el actual contexto es esta crisis de gabinete. Ya van 3, primero fue el de trabajo, ya no tenemos por unas horas, me imagino, ministro de Defensa, la ministra de Educación. ¿Cuál es tu lectura política de estos 2 ministros que renunciaron ayer, pero que se suman a un anterior, al de Trabajo? Sí, les contesto rápidamente porque ya tengo que me excedí de mi propio tiempo. No, básicamente, de alguna manera el presidente anunció en otro contexto o en el mismo contexto que iba a haber cambio de ministros. Obviamente cualquier cambio de ministros en una situación crítica no es lo ideal, pero puede ser que en los ministerios sensibles, defensa, gobierno, para la aplicación de la Constitución y de la ley, puede ser que también el presidente necesite un perfil adecuado para poder aplicar adecuadamente estos mecanismos. No sé, estoy especulando. Pero en todo caso me queda claro que el solo cambio de ministros no va a solucionar
la situación de conflicto, sobre todo la violación de derechos humanos que estamos padeciendo por estos bloqueos definidos. ¿Y no te llama la atención la renuncia de la ministra de Educación, García? ¿Perdón? ¿Te llama la atención en este contexto, después de lo que acabas de decir, de la renuncia de García, que es una ministra de Educación? Sí, habría que preguntarle a ella, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pueden haber hasta razones personales, de salud, no sé. Ese es un tema que habrá que preguntarle a la Tenemos que liberarlo a Carlos, nos están pidiendo. Sí, no lo dejamos, pero se tiene que ir. Gracias, Carlos, como siempre, por estos minutos. Sabemos un cordial saludo. Sabemos abrazo. La complicada agenda que tiene el diputado. Me queda esto, ¿no? Esa pregunta me parecía clave, de que si logran forzar la renuncia de Rodrigo Paz y queda, bueno, se va todo el gobierno, menos Lara. Si queda Lara solo, puede continuar hasta el fin del mandato. Quedaría con 4 años y medio. Depende que es todo el gobierno. Estamos hablando de, en caso de que haya una renuncia, forzada o no, en última instancia siempre es voluntaria, la persona tiene que decir renuncio, como fue el caso de Evo Morales, seguramente no quería irse, pero era tal el desorden y el quiebre en el país que al final dijo renuncio. Justamente por eso digo forzar, ¿no? En ese caso sí, pero en última instancia siempre es un acto que termina dependiendo del individuo, de la persona. En ese caso, por sucesión constitucional, y lo acaba de confirmar Carlos Alarcón, asume el vicepresidente Edman Lara, pero no es que se van todos, cuando decimos gobierno estamos hablando también del gobierno en la asamblea. En ese caso está Edman Lara con la asamblea que hoy tenemos, sí, y eso es algo que precisó. Pero ahora que asumiendo Lara pueda definir su gabinete, bueno, lindo fuera que le obliguen a estar con el gabinete de Rodrigo Paz. No, yo creo que tendría. Si renuncia Rodrigo Paz, se va con él todo el gabinete, se van ministros, viceministros, directores, se van todos. Claro, porque es su equipo, obviamente. Lógico, entonces a lo que yo voy es a lo que viene después. Quedaría en la Casa de Gobierno solamente un señor, Edman Lara, ¿no? Que abriría con su llave a la mañana y cerraría a la noche. Porque ¿sabes lo que es armar un equipo de gobierno? Por supuesto, pregúntale a Rodrigo Paz, que tampoco tenía un equipo, porque a ellos les cae la presidencia en un momento políticamente muy precipitado. Pregúntale a Rodrigo Paz. Justamente. Esto es lo que... voy a terminar mi idea. Pregúntale a Rodrigo Paz lo que significa conformar este gabinete. Y le ha costado y ha tenido que echar mano de la fuerza de unidad con Samuel Doria Medina. En el caso de Edman Lara, no es que entra solo y gobierna como el rey solitario del dibujo de la propuesta de Víctor Hugo Romero. Edman Lara tendría, en este caso hipotético, que plantear su gabinete, su propia estructura, pero con una asamblea. Es decir, no hay soledad distinta entre Rodrigo Paz y Edman Lara. Ahora, que a unos les dé mayor seguridad política, psicológica, Rodrigo Paz que Edman Lara, es otra cosa. Si nos vamos ya al perfil político de Rodrigo Paz y Edman Lara, obviamente el país se divide. Y tal vez por eso una parte del sector político apoya esta posibilidad de un referéndum revocatorio, ratificatorio, adelantado, así no entra en el juego Edman Lara, ¿no? Claro, pero a lo que voy es a otra cosa. Mañana se produce la renuncia de Rodrigo Paz. Entra Lara, le quedan 4 años y medio de gobierno, él no renuncia, se va todos los cuadros directrices de este gobierno, que son cientos, porque en un gobierno entran cientos de personas, tiene que suplirlos, Lara, ¿no? Eso le podría demandar, qué sé yo, 3-4 meses, como le demandó a Rodrigo Paz. Pero además otra cosa, debería cooptar gente. Cuando dijeron el que gobierna es Doria Medina porque está Lupo, está Espinosa, no es que gobierna Doria Medina, es que tuvo que pedir prestados personajes para llenar los casilleros. Porque un gobierno es muy difícil de conformar. Un ejecutivo. Y además otra cosa, vos cómo convencés a una persona que está en la empresa privada, un gran ejecutivo, que gana 50, 60, 100 mil bolivianos por mes, que tiene una carrera, que está en una buena posición, le decís, deja eso, vení de ministro de Economía o de viceministro de esto o del otro. No va,
porque lo único que le da el Estado es que lo critiquen, que la pase mal ahí, que lo echen a los 6 meses, lo hagan renunciar, y que cuando quiere volver a la actividad privada no tiene lugar. Es muy difícil conformar un gobierno. Entonces, eso podría... En este punto, más bien, entra lo que tú dices, pero entra también la figura de mucha gente que hoy brincos diera de tener la oportunidad de asumir un ministerio, un viceministerio. Hay mucha gente que está esperando. Ganas, sí, que tengan ganas. Hay millones. Vas, salís a la calle y encontrás 1000 que tienen ganas. Ahora, ojo. El tema es si tienen la capacidad. Pero si en tu mente está que los más capacitados son los de la empresa privada, estamos mal, ¿no? No, te dije un ejemplo. Puede haber gente que esté en otra parte también. Me acuerdo de Medinaceli. Medinaceli estaba en... El ministro de Hidrocarburos. Que estaba en Bogotá, en Colombia. Vivía ahí, hacía como 5 años, estaba en una empresa privada de hidrocarburos, lo hicieron venir, a los 4 meses o 3 meses renunció, no sé si vuelve otra vez a Bogotá, yo qué sé, sí. Pero es un tema personal. Pero a lo que voy, no hay tanta gente capacitada, que haya gente que tiene ganas de entrar al gobierno, 1 millón, pero gente capacitada para ser ministro, para llevar adelante planes gubernamentales. Entiendo eso. Y de hecho me parece que la palabra capacitada no necesariamente está casada con la empresa privada ni con los grandes sueldos. De repente hay gente capacitada que no tiene hoy trabajo y que es capacitado, que no forma parte de la empresa privada y que tiene capacidad. Yo también he escuchado hablar muy bien, a izquierda y a derecha, he escuchado hablar muy bien del exministro de Hidrocarburos, Medinaceli. Sin embargo, abre la puerta de la guarida y mira las colas y la gasolina y tal. No se ha logrado solucionar este gran problema que, no lo olvido ni un minuto, tiene un origen en el gobierno de Arce. No lo olvido ni un segundo. Pero hasta ahora no se ha logrado. Se ha contaminado la solución, se ha contaminado la gasolina. Me das la razón. Si una persona capacitada como Medinaceli venga de la empresa privada o venga desde arriba de un árbol... entró y no pudo hacer nada y las cosas siguen igual o peor, yo no creo que haya tanta gente capacitada como para entrar a un gobierno y dar vuelta las cosas. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me nombrás ministro de algo y yo no sé si puedo aceptarlo. No estoy seguro de aceptarlo. Te diría que en un 80% no. Pero no porque no tenga ganas, porque tal vez no me siento capacitado para esas cosas. Es muy difícil el Estado. Estamos cruzando la capacidad y el deseo, es verdad. Pero la capacidad y el deseo están anidados en la empresa privada, en los que ganan mucho, en los que hoy no tienen un empleo, en gente de un lado y del otro. Creo que tiene que haber una buena conexión entre eres capaz y quieres, entonces te llamo a mi gobierno. Pero bueno, me parece que estamos adelantándonos. No, ya lo sé, pero estamos haciendo escenarios hipotéticos. Pero a lo que voy es esto, entre que una hipotética renuncia del presidente, porque es lo que le están pidiendo, no le están pidiendo cambios, ni le están pidiendo reivindicación, no le están pidiendo nada, renuncie. Bueno, y diálogo no, renuncia. Bueno, entonces... Entre que pueda darse ese tema de la renuncia y que se constituya un nuevo gobierno y que empiece a funcionar y que se va a pasar un año, incluso con elecciones, pasaría un año. Y yo te digo una cosa, en un año sería catastrófico para la economía, el riesgo país se dispararía. En un año, ahí yo voy a ser más alarmista que tú. Los 3 meses, en cualquiera de los escenarios, que si hay un estado de sitio, yo también veo un riesgo de violencia porque sabemos lo que ha sido en este país el 2008, sabemos lo que ha sido el 2003, sabemos lo que ha sido el 2019, la guerra del agua, la guerra del gas, la guerra de las guerras, sabemos en este país lo que implica un enfrentamiento entre los bolivianos y lo saben sobre todo las familias que han perdido familiares que, por lo general, Jorge, llevan apellidos indígenas. Las personas que mueren en este país llevan, por lo general, y si no vayan a ver las listas, apellidos indígenas en una mayoría. Entonces, lastima la posibilidad de un escenario de violencia que me da vértigo, en verdad, aunque muchos hoy están levantando la bandera de la herramienta constitucional y del estado de excepción, me da miedo. 2, esta propuesta de Carlos Romero no es a la cuenta de uno. Carlos Alarcón, otro gran negociador fue Carlos Romero en su momento, con Carlos Bert, el momento de la Constitución, fueron grandes mediadores. Mira cómo me traicionó o me ayudó la memoria en última instancia. Carlos Alarcón
plantea esta propuesta y no es a la cuenta de uno, hay que esperar 3 meses. En el caso de una renuncia de Rodrigo Paz y asume Lara hasta que conforme, también es esperar. En todos los casos implican riesgos y esperas. Estado de excepción, un diálogo que no se da, esta propuesta de Carlos Alarcón, la renuncia de Rodrigo Paz, es decir, no es que yo haya despertado pesimista, es que todos los escenarios plantean un tiempo de espera. ¿Y cómo le decimos que espere todavía más al transportista que está, quiero hacer recuerdo al que murió también en los caminos porque no pudo pasar los bloqueos, hay varios muertos por los bloqueos, por armas de fuego, hay una violencia que está ahí ya presente. ¿Cómo le decimos que espere 1 mes, 2 meses, 3 meses al chofer de transporte pesado? ¿Cómo le decimos que espere 3 meses al que ya ha cerrado su kiosco, a la vendedora de jugos, al empresario, al productor, al mediano, al pequeño productor, a mí que no me puedo movilizar, que ya no como carne, que no tenemos dónde comprar los huevos? ¿Cómo esperamos? Realmente es una situación muy difícil en la que todos los actores tienen que asumir una responsabilidad. Porque esto yo no lo viví acá, pero sí vos me lo contaste, ¿no? Más allá de que los muertos tengan apellidos indígenas, que está mal, más grave todavía es que las muertes sean gratuitas. Porque nadie va a la cárcel nunca, nunca. Hubo 30 muertos, no sé cuántos muertos hubo. Fueron, y en algunos casos ya están libres, ¿ah? Esa es la otra parte de la justicia. Pero fueron por una cuestión de procedimiento, fueron 10 días presos y ya están libres. No, en algunos casos, por ejemplo, haciendo referencia al 2019, militares que entraron a prisión y luego fueron liberados porque en la justicia los procedimientos se declararon. A lo que voy. Entonces, más la crisis de la justicia. Son 30, 37, no me acuerdo cuántos eran los muertos, son 37 muertos gratis. Siempre digo lo mismo, eso sí que es grave. O sea, podés matar y te vas a tu casa. Eso es gravísimo. Y lo otro es que el día que si es que se da, ojalá, lo digo de frente, ojalá no, si se da el tema de la renuncia y cae el gobierno y queda el señor Lara, al otro día se levantan todos los movimientos, todos, se desbloquea todo, ¿y cómo vamos a estar? ¿Qué comemos? ¿Que ya aparece la gasolina? Ahí aparece la gasolina, empiezan los proveedores internacionales, dicen, no, ahora Bolivia se arregló, vamos a mandar millones de litros de gasolina, total, vamos a esperar el pago. No. Sí, los escenarios son difíciles y me llama la atención que a estas alturas sé que hay un dinero de por medio, que se mueve la economía, pero que en estos momentos el presidente haga un mensaje masivo enlocetado en el alto. Yo no sé si este es el momento para hablar de los Zetas, de la niñez, del fútbol. Yo espero también una seriedad de los dirigentes, de no incendiar los discursos. Hablo siempre de las formas y de las palabras, porque una palabra dicha, tú lo mencionaste, no tiene retorno. Cada vez que decimos violento, indios o incapaces o vendepatria, todas esas palabras lastiman en lo individual, en los grupos, en los colectivos. Sobre todo viniendo de un presidente, ¿no? Y hoy de quien venga, pero es verdad que en el caso del presidente hay que tener más cuidado. Yo creo que es el momento de estar serios, solidarios, no perder la esperanza, ¿no? Seguro. Vos fíjate que una palabra que dijo el presidente, 2 palabras que dijo el presidente, que no son totalmente inocuas, ni son ofensivas ni son nada. ¿Cuadra o no cuadra? Increíble. Hasta hay canciones con cuadra o no cuadra. Eso significa que el peso de la palabra es tremendo, es brutal. Y sobre todo el peso de la palabra de un presidente. Pero además yo lo que creo es que él, cuando habla, trata de mostrar tranquilidad, pero no das tranquilidad cuando hablas de anécdotas, ¿no? El presidente tiene que tener un discurso más articulado en función de lo que está sucediendo, y no que me cuente de su exilio y demás cosas. Eso es una crítica que le hago, pero claro, él trata de mostrar que está tranquilo y que las cosas van bien y que están esperando dialogar y yo qué sé, pero mientras van pasando los días. Y lo que también digo es que todo el mundo le dice al gobierno o al presidente,
hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar. Pero sí, él lo que quiere es eso, dialogar. Pero nosotros le están diciendo clara y sucintamente, no queremos diálogo. Pasa que, otra vez, si no cumples, ayer hablábamos de la ritualidad de la carta, del sello, pero más allá de esa ritualidad de estos colectivos, tenemos también la palabra, ¿no? Los vándalos, bloqueadores, violentos, y ahora, vándalo, ¿puedes venir a dialogar? Es difícil, se lastima a los colectivos también. Yo creo que hay que cambiar ese chip, ¿no? Otro error político, que si yo estoy al lado de Rodrigo Paz, yo fui director de prensa de un presidente, ¿no? En la Conmebol, y le decía, no, doctor, esto no, esta palabra no. Ah, ¿te parece? Sí, bueno, es lo que tiene que hacer un asesor, ¿no te parece? Sí. Entonces, ¿dónde está el ministro político para decirle al presidente? No la comunicación y luego el famoso Cerimedo, que conocerá mucho de comunicación, pero da la sensación de que sobre el embrollo nacional de repente no tiene tantos elementos y hay que tomarlos en cuenta. Quiero retroceder un poquito y agradecer a nuestro equipo que nos está siguiendo con los temas. En nuestra introducción teníamos, además de Víctor Hugo, la imagen me gustó mucho, de hecho la podemos repetir porque estábamos apurados para ir con Carlos Alarcón. Podemos retroceder un poquito, les pido a Anaí, a sí, Chino porque Ángel. Ofrece una lectura. Es ¿Se está quedando solo el presidente? Ahí está. ¿Dónde están todos? Dice el presidente, ¿no? Su Majestad le llama Víctor Hugo Romero. Sí, muy bueno. ¿Dónde están todos? Bueno, hablemos entonces, y ahí va al segundo punto de nuestra introducción apurada que hoy vamos a retomar ahora, es la renuncia de estos dos ministros. Ayer el ministro de Defensa y la ministra de Educación, ¿no? Beatriz Marcelo García. Salinas, sí, ahí está, a la izquierda está la imagen del ahora exministro de Defensa, Marcelo Salinas, que, ojo, es defensa, ¿no? Es ministro de Turismo, es de defensa, claro, ¿no? Un ministerio clave. A la derecha de Beatriz García de Educación. Acá se ha ido ya planteando algunas ideas, se dice que, y lo acabamos de escuchar nuevamente, Carlos Alarcón nos dijo que es un ministerio muy sensible, justo en momentos en los que se está hablando de ejecutar el estado de excepción, y es un ministro de Defensa. ¿Qué habrá pasado? Vamos a especular un poco, ¿no? No, básicamente lo que yo creo que hay un disenso, ¿no? Dentro del gobierno. Alguien habrá dicho, apliquemos el estado de excepción, y el ministro, tal vez, digo, es una composición de lugar, dijo, no, de ninguna manera, y bueno, entonces yo me voy. Eso debe haber pasado. O acaba de decir Alarcón, es un ministro que tiene que asumir en ese caso un palo duro finalmente, ¿no? Y de repente, dice Alarcón, el diputado, hay que buscar otro perfil para eso. Sin embargo, el mismo día y en la misma reunión, porque ayer cuando salió Gabriel Espinosa, se hablaba de una reunión de coordinación, salió muy apurado el ministro de Economía, Espinosa, y tuvo que enfrentar a los medios, ¿no? Que por qué, que de qué, por qué la reunión. Y él dijo, fue una reunión de coordinación, y subió rápidamente al vehículo porque entendemos no tenía la autorización para dar estos anuncios. Fue en esa misma reunión en la que se presentan, entiendo yo, la renuncia del ministro de Defensa, de la ministra de Educación, o en estas horas, en este tiempo, en este núcleo temporal. ¿Qué pasó con la ministra de Educación? No estamos hablando de un ministerio como el de Defensa, el de Gobierno, estamos hablando del Ministerio de Educación. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguna idea? ¿De Educación? No te olvides que la desoyeron los gremios docentes. Hubo un choque ahí con la ministra. Y lo que yo te decía hace un ratito, es muy difícil el Estado. Conducir en el Estado hay que tener una muñeca extraordinaria. Yo no sé si esta señora estaba preparada para ir al choque con los docentes, con los gremios, con gente que le tiró abajo una pared, yo qué sé. Y ahí viene otro punto, hablabas de capacidad. Hay la capacidad profesional, la capacidad de formación,
y la capacidad política. Hay interesantes actores políticos que Evo Morales no estudió en la universidad, pero no me digas que no tiene habilidades políticas. Claro. Y hay formados académicamente, hablamos de Medinaceli, que patinó a los meses, patinó y salió. Entonces hay un tema de capacidad profesional, técnica, experiencia y la capacidad política y el cuero que hay que tener también para enfrentar las tempestades del gobierno. Eso en cuanto a los dos ministros, y me sumo a lo que tú dijiste. Contemos al de trabajo, van 3. Entonces, en 6 meses, 3 ministros en mi pueblo, esto se llama crisis de gabinete. Claro, no, y tenés que contar viceministros. Y tenés que contar... Acordate. De la ANH, Margot Ayala. Hubo 3 presidentes... Autonomías. Sí, de autonomía, que Andrea Barrientos. Andrea Barrientos, mal sacada. Todo porque el gobernador Camacho... Santa Cruz. Protestó en general, sí, en nombre de Santa Cruz. Después hubo 3 presidentes de YPFB. El señor Acli, la señora... Cronenbol, Claudia Cronenbol, que duró creo que 9 días, 10 días. 21 días. Bueno. Y ahora hay otro. Son 3. Mandos medios, líneas más bajas. La vocera presidencial. La vocera Carla Faval. No, pero más. Una persona de igualdad de mujeres oportunidades. Mujeres hubo 4, también, pero sí. en el término de 2 semanas, una cosa así. O sea, hay un vaciamiento, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo. Sumados a estos 3 ministros, ¿no? Yo te cuento una pequeña anécdota, voy a contar, de lo que vos decías recién de la capacidad política. Julio Grondona... No, perdón, en hidrocarburos, 4 ministros, estamos sumando mal, Jorge. Tenemos educación, defensa, trabajo y hidrocarburos. 4. Pucha. Claro. Te cuento me olvidé de contar, anécdota. Me olvidé de vivir, dice Julio Iglesias, me olvidé de contar. Van 4 ministros, me quedo con este cuadro, 4 ministros, 3 presidentes de YPFB, el número una ya agarra. La directora de la ANH. La viceministra de Autonomías, esta viceministra de Igualdad de Oportunidades, si no me equivoco, no estoy segura en este dato, pero ya sumen. Entonces, este es un momento muy difícil para el presidente Rodrigo Paz. Te contaba, vos hablabas de la capacidad política que no siempre tiene que ver con la formación. Y es así. Julio Grondona fue un famosísimo presidente de la AFA que estuvo 35 años sin monedas. ¿Qué es la AFA para nosotros? La AFA es la Asociación del Fútbol Argentino. Y después fue vicepresidente de la Conmebol y era el vicepresidente de la FIFA. Que él decía, para tener poder no hay que ser presidente. Él era el poder detrás, ¿no? Era un tipo que no tenía una gran formación, ¿no? Y era el dueño del fútbol mundial. Él tenía la llave del fútbol. Tenía que venir Avalanche o Blatter a su ferretería. Él estaba en la ferretería, tenía una ferretería y estaba atrás del mostrador, ahí sentado en una piecita atrás. Julio, venían las grandes autoridades del mundo. Qatar, Julio Grondona, queremos hacer un mundial. ¿Cuándo? En el 2022. Bueno, vamos a ver. Tenía que ir a pedirle a él, era el padrino del fútbol mundial. Y no tenía una formación. Tenía inteligencia, mucha inteligencia y resolvía todo. Pero tenían que ir a verlo ahí y no tenía una gran formación. Y manejaba las cosas. El poder detrás del poder. Hay un tema más, si me permiten, porque vamos a conectarnos enseguida con Diego Gulco, porque hay que hablar de lo que preocupa y de lo que da alegría, que es el cine. Enseguida le vamos a hablar de la mejor película del mundo mundial, como dice la canción. La mejor película es un ciclo bárbaro. Vamos a tomar contacto con Diego, pero antes de ir a la pausa, por supuesto, quiero hacer referencia a algo que tú conoces, Jorge, porque de hecho lo compartiste tú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresa preocupación por la escalada. ¿Puedes leerlo? Sí, voy a leer Tenemos, la primera muy bueno, parte. Sí. Muy bueno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social y sus impactos en derechos humanos en Bolivia. Hoy es 3 de junio, ¿no? Esta carta, este texto data de ayer, del 2 de junio. Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026, teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras. Hago un paréntesis yo para decir, mire, estamos hablando también de la violación de los derechos humanos. Se entiende que bloquear no es fácil, hay un sacrificio también ahí, hay un colectivo que se las está jugando, no solamente en sus demandas y en lo político, que está la política, en todo lado está la política, también en el sacrificio que hay en los puntos de bloqueo, como también hay un sufrimiento en quienes no estamos bloqueando. Lo subrayo porque me parece que es el punto más doloroso de esta situación. Se hace un llamado, continúo con este comunicado, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática. Las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el gobierno. Ojo, acá está planteando ya un nombre y apellido. Hay sectores campesinos, indígenas, desde sector popular y el gobierno, así como de racismo estructural y sistémico. Subrayo y subrayo, porque insisto en que aquí está una parte no menor de la explicación de esto. En última instancia no es gobierno, oposición, un partido, otro partido. Fíjense, el movimiento al socialismo ya ni existe porque se mató a él mismo, se hizo el harakiri, el famoso movimiento al socialismo, no existe. Hay otras estructuras, pero acá yo creo que la tensión país va más allá del partido político, del personaje, del líder. Hay, y lo dice la CIDH, el racismo estructural y sistémico. Y yo quería llegar a este punto porque me parece básico. Pero es tan bueno, yo lo leí completo, es largo, yo no sé si vamos a leer todo, sí, pero te digo, es buenísimo y está escrito... ya lo tienen, gracias chicos. Claro, está escrito con mucho equilibrio. Esto está de ayer, sí. Esta proclama de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo te digo, para que el presidente o el secretario general de la CIDH firme esto, tiene que estar muy convencido de cada palabra de las que se ponen ahí. Así es. Dice, voy a leer un parrafito más y nos vamos a la pausa. Gracias a los compañeros que consiguieron el documento inmediatamente. Sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas articulan demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles y estabilidad económica, junto a exigencias de revisión o derogación de medidas económicas y de pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas se agravaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de Ley 1720, ambos derogados posteriormente en el contexto de las manifestaciones. Hay 70 cortes de ruta, hoy yo creo que ya podemos hablar de 90 en 7 departamentos, según los reportes de la Administración Boliviana de Carreteras, y sigue, pero aquí enumera estas causas para quienes dicen, ¿por qué quieren que renuncie Rodrigo Paz si apenas son 6 meses? Bueno, hay esta serie de elementos que enumera la CIDH, pero hay también un conflicto país que no ha comenzado con Rodrigo Paz, no ha comenzado hace 6 meses, es de larga data, son los problemas irresueltos en nuestro país. Y con esto, si quieres, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa porque nos está esperando Diego. Sí, vamos a hablar de la mejor película del mundo. Enseguida, ya volvemos.
Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Me encanta esta presentación de Bonnie and Clyde, qué personajes, y ahí con los tiros. Esto de los tiros está bien para el mundo cinematográfico, ¿no? Para el mundo de la ficción. Antes de ir al mundo de la ficción, nos llega un pajarito a decir que en efecto hay una reunión, o hubo una reunión en la que ya se planteó la puesta en marcha del estado de excepción, y obviamente esto tiene que tener la firma de todos los ministros y ministras. Y obviamente firmar es asumir responsabilidades, ¿no? Para cerrar con el tema que veníamos el tema que tratábamos, sí. Pero bueno, vámonos al mundo de la ficción. Decía, agarrarnos a tiros en las películas. Y en las películas lo que hay es nuestra propia vida. Nos encontramos muchas veces en las películas. Diego Gulco es un gestor cultural, él es argentino, mira, como tú, que se vino a vivir a Bolivia hace mucho tiempo. Él comienza en el mundo de la publicidad, ha tenido interesantes proyectos acá en la publicidad en Bolivia, y hoy como gestor cultural ha planteado una idea que ya lleva un tiempo, se llama la mejor película del mundo, la mejor película del mundo, mundial digo yo. Hay una canción así, ¿no? Del mundo mundial. Bueno, la mejor película del mundo es una propuesta de Diego Gulco que viene tejiendo hace mucho tiempo. Tejer quiere decir hacerlo a mano, conseguir auspicios, conseguir un intercambio, conseguir la cinemateca. Articular todo eso, articular, ¿no? En su momento me invitó, y estoy orgullosa de haber formado parte de esto. Me invitó y ahí uno se da cuenta el cariño con el que hace la invitación, consigue la película, porque la película que yo había elegido ya había sido elegido por otro invitado, entonces hay que pasar a una segunda película, invitar, y luego la reunión con la gente que participa. Esta película, dice Jorge, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas de esta película? ¿Cuál? El show no alcanzo a leer el nombre. Ahí está, lo vamos a agrandar, a ver si lo podemos poner en grande. Ahí tenemos. Ahora primero sí, hay que hablar de la persona invitada. Vamos el por show de Truman. El show de Truman, pero vamos. De Jim Carrey. Qué cómico. Qué ¿La viste? Cómico es Jim Carrey. No la vi esta. Puede que la haya visto y no me la acuerdo. Cuidado. Es un buen actor, no está entre mis favoritos, pero es bueno. Mira, aquí lo como que cómico es genial. Sí, verdad. Y tal vez por eso fue escogida por digo nuestro porque me siento parte de la mejor película, por el invitado Pablo Osorio. Me gustaría que Diego lo presente, todavía no lo tenemos, ¿no? ¿Todavía no nos ha tocado la puerta? No. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí, porque enseguida vamos a hablar. Quiero que lo presente Diego Gulco. Pablo Osorio casi no necesita presentación, también se mueve en el mundo de la actuación, del humor, del análisis político. Esperamos a Diego, si te parece, para ir a esto. Mientras tanto, yo voy a aprovechar y le voy a preguntar a Jorge cuál sería su mejor película del mundo, ya que él no me preguntó a mí cuando le dije que yo fui invitada y todo, no me dijo, ¿y qué película elegiste? ¿Cuál película? Bueno, la primera, y que cayó al agua, la primera película que elegí es Amadeus, de Milos Forman, que es la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Claro, la vi. Hermosa. Hermosa. Yo la vi
500.322 veces. Si es como lo muestra la película, Mozart era un genio, total. Hermosa, y fue un genio, realmente. Bueno, la segunda, porque no había esta película, la segunda que elegí fue El fabuloso destino de Amélie Poulain, una hermosa película también, francesa, que sí me la puso Diego, y la experiencia es muy interesante porque te permite conectarte con el público. ¡Qué emoción! Una ciudadana común y corriente como yo frente a todos los espectadores en la Cinemateca, no te digo, ahí sentadita al frente, presentando la película, diciendo por qué la había elegido, y ahí en ese auditorio amigos, invitados o gente que no te conoce pero que quiere ver la película. Claro. Muy buena idea. Ahora sí, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la mejor película? Bueno, hay tantas películas que uno ha visto. Cuando te dicen cuál es el mejor tango, hay 1000 tangos extraordinarios, ¿no? Pero hay uno que te gusta más, o porque terminás eligiéndolo. Y creo ya que está antes, los tangos, ¿cuál es el tango? ¿Mío? Sí. Y yo qué sé. Nada, tardaste mucho. El mejor tango es Cambalache, siglo XX Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Ese es el tango, por favor. Lo que pasa es que el tango son historias de 3 minutos, ¿no? Y además son razonamientos de la vida, como en el caso de los tangos de Discépolo, que con un lenguaje, además. Mira, ya está Diego, ya llegó a la guarida. Diego hoy tiene permiso. ¿Cómo estás, Diego Gulco? Ahora sí, Diego. Pero gracias. No te dije la película. No, un segundito. Ya vamos, porque quiero preguntarle a Diego también. Diego, estábamos mientras te esperábamos. Diego tiene permiso por estos conflictos, tiene clase a distancia. Nos va a dar la clase de cine a distancia. Gracias, Diego. Diego Gulco, te hemos presentado un poco, estábamos hablando un poquito de este ciclo y no necesitas la bienvenida, eres un amigo de esta guarida. ¿Todo bien? Muchas gracias. Realmente me siento muy halagado y muy bienvenido, muy amable. Bien, antes de hablar de la mejor película del mundo, ayúdanos, estábamos escogiendo la mejor película. Jorge nos va a decir cuál fue su mejor película. Yo estaba contando el momento maravilloso que me hiciste vivir cuando me invitaste y le estaba presumiendo a Jorge cómo fue sentirse en la Cinemateca presentando la mejor película, y Jorge me iba a decir cuál es su mejor película. Pero antes estábamos hablando del tango. Yo dije que el mejor tango del mundo es Cambalache, siglo XX Cambalache, problemático y febril, ¿no? ¿Cuál es el tango de Jorge? Y luego voy a tu tango. ¿Cuál es tu tango? Realmente me gusta siempre jugarme, pero no puedo decir uno porque tengo 50 tangos, uno mejor que el otro. Y bueno, sí, vamos a decir que Cambalache es uno muy bueno, es muy bueno. Es uno de los 6 autores emblemáticos de la historia del tango, que es Enrique Santos Discépolo. Pero a mí, yo soy de mi ídolo entre esa gente es Cadícamo, Enrique Cadícamo, y uno de los tantos tangos que tiene Cadícamo es Nostalgias. Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Diego, ¿cuál es tu tango? Se cortó. Mira, es una pregunta difícil. Hay muchos, como decía Jorge, muchos buenísimos. Uno que últimamente tengo rondando en mí es Gira. Claro. ¿Sabés que vino un gobierno? Tremendo. Sí, el gobierno de la Revolución Libertadora, cuando llega, entra y prohíbe los tangos que tenían lunfardo, una cosa insólita, porque el lunfardo es parte de los argentinos. ¿Y sabés cómo le pusieron a ese tango? Dad vueltas. ¡Qué locura! Una locura total. ¡Qué dad vueltas! Gira, y como dicen ustedes los argentinos, gira. Bueno, vamos ahora sí a la mejor película. Antes, Diego, estoy esperando que Jorge me diga cuál es su mejor película. La mía es Cinema Paradiso, ¿no? O sea, por la historia, por las actuaciones, la música. Por la música, que es genial, Ennio Morricone, por
por la época de Italia, esa época de Italia de la posguerra que fue una cosa maravillosa. Floreció el arte, sí, el talento. El director de la película de El director Cinema es, ya te lo digo, otro genio. Vos lo tenés que saber, Diego. Yo soy un simple consumidor de películas. De Morricone nos acordamos. Yo me acuerdo más de Morricone cuando hablamos de Cinema Paradiso que del autor. Y para no patalear, googlearemos, ¿no? No vamos a ser irresponsables. Vamos a googlear Cinema Paradiso. Nino Rota no. Ya va. No, Nino Rota era la compositora además. Nino Rota no, claro. Aquí está, es de 1988. Mirá vos. Ahí está. Película italiana del 88 y la dirección... mi amiga Verónica me daría un puñete. Giuseppe Tornatore. Claro. Y muchos de los que nos están viendo me darían un puñete por no acordarme. Pero aparte, cada tip que hay en esa película es una genialidad. Y hay 1000, ¿no? Está muy, muy bien hecha. Y una segunda película que no la quiero dejar afuera porque es El Padrino. Porque por el género y por los diálogos y por los códigos que maneja la mafia, ¿no? Son unos códigos que para nosotros... son cosas novedosas, y aparte por el libro de Mario Puzo fue un genio. Y hay una conexión entre el invitado y la película. Bueno, hablemos de nuestro invitado. Ahora sí, a mis compañeros, vamos al afiche de esta última versión de la mejor película del mundo. Es el show de Truman, con un gran actor, un gran comediante, y el invitado es Pablo Osorio, que también está vinculado al mundo de la actuación, al mundo del humor, al mundo de la televisión, del análisis. Diego, ¿cómo lo presentarías tú? Mira, yo me sorprendí hace poco, bueno, al hablar más con él, al conocer que era poeta también. Obviamente lo ubicaba como comediante, una de las cabezas del stand-up boliviano, que viene haciendo una labor muy linda, muy importante también, desarrollando toda esa disciplina, pero no sabía que era poeta, y ya charlando con él, además tiene un manejo del lenguaje muy bueno, entonces, nada, eso. Ahora vive en Santa Cruz, ¿no? Por eso no está sentado acá con nosotros. Sí, está viniendo especialmente para este fin de semana, que tiene la mejor película del mundo el sábado y una presentación de comedia el domingo. ¿El sábado a qué hora es esta presentación? El sábado es a las 7 de la noche en la Cinemateca Boliviana. Perfecto. ¿Todo bien? Te recibe con los brazos abiertos Mela Márquez, directora de la Cinemateca, porque ya llevas mucho tiempo con este ciclo, ¿no? Sí, en la Cinemateca. Mira, el ciclo ya cumplió 20 años. Mira. Y en la Cinemateca estamos desde el 2011, si no me equivoco, o sea que son 15 años o algo así. Así es. Y 6 de junio, estoy leyendo los datos principales para que no se nos vaya lo urgente, que es invitar a las amigas y amigos que nos están siguiendo a la proyección de esta película, El Show de Truman. El invitado es Pablo Osorio, quien la eligió y nos va a decir por qué. Poeta, escritor, comediante boliviano, orureño. Hoy está en Santa Cruz, está haciendo gran parte de su trabajo allá. Autor de libros Alas de un alma en verso, Yo gorda ya, y de los aquicingos adenantes. Ah, caray. Obras en las que combina... Aquicingos adenantes. Adenantes. Ya entendí. Aquicingos. Bien en Canva. Aquicingos. Y el adenantes, que es en colla, ¿no? Perfecto, que combina humor, observación cotidiana y una mirada profundamente boliviana sobre el lenguaje y la experiencia humana. Hablemos de la película. ¿Nos ayudas a situar la película, Diego, para invitar a la gente? Perdón, no te entendí bien. Sí, que hablemos de la película, El Show de Truman, que es la película que se ha elegido en esta ocasión, este fin de semana. Ahí está, es la película elegida. ¿Qué nos dices de esta? Es un clásico ya. Es un clásico, es un peliculón, es una película muy importante porque tiene muchas cualidades. Por un lado, se adelanta casi 40 años a un montón de cosas que ahora son muy actuales y vigentes, y me imagino que tiene cosas que
servirán para los próximos 10 años por lo menos. Entre estas cuestiones a las que se adelanta muchísimo está todo el tema de los realities, de la desaparición de la vida privada, la privacidad prácticamente. Ahora exponemos prácticamente todo, ¿no es cierto?, a través de las redes. Otro de los temas es esta omnipresencia de los medios y de las redes. Cuando se hizo la película no existían las redes, no existía TikTok, no existía Facebook, no existía Instagram, no había nada de esto. ¿De qué año es? Del 88. Ah, este es del 88. No, Ahí lo que estoy viendo. No, perdón, estoy confundiéndome con Cinema Paradiso, ya me hice bolas. ¿De qué año es? Del 2, no. 90 y... Ay, tengo la ficha por ahí, pero... Yo tengo mi chanchullo. Es que además de Jim Carrey, que es un comediante extraordinario y cómico, mucho humor tiene, aquí está Ed Harris. Ya la tengo, el 98. Que es otro talento, ¿no? Ya la tengo, andaba yo hecha bolas con Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es del 88 y esta no mucho más, es del 98. Así que como bien dice Diego, no andábamos 28. Con esta locura, ¿no? Por supuesto de las redes sociales. Para darte una referencia, el programa así icónico de los reality shows, que fue Gran Hermano, que se dio en un montón de países, tuvo un montón de versiones, aparece en televisión en el 99. Esta película es previa y ya expone toda esta locura de estar siguiendo la vida constantemente de alguien o de varias personas, ¿no? Una cuestión totalmente invasiva, y sin privacidad ni nada, y donde ya no nos importa. Totalmente. Y bueno, además toca muchos temas filosóficos, muchos que vienen, qué sé yo, desde la caverna de Platón, de qué es la realidad, cuál es la realidad. También podríamos pensar en ¿cómo se llama? Se me fue, qué tonto. Este gran clásico de la literatura española, hay mísero de mí, hay infeliz, apurar si los pretendo, ya que me tratáis así. Uy. Vos, Jorge, te debes acordar. La vida sueña, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Ha habido cada poetas españoles. Que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? De qué es lo que vivimos, ¿esa es la realidad? ¿O es algo que nos están presentando específicamente a nosotros? Y como decía, y ahora ese tema, ese tema ahora es absolutamente actual, es terriblemente vigente, porque están a punto de aparecer ya los medios absolutamente personalizados, donde yo voy a recibir la guarida que es la guarida para mí, vos vas a recibir la guarida que es para Claudia, vos, Jorge, la guarida que es para vos, y probablemente ya empecemos a no tener ningún punto de contacto. Así es. Entre nosotros. Y me gustó mucho la referencia al mito de la caverna de Platón, ¿no? Porque ahí uno va confrontando las ilusiones y esa realidad que está ahí atrás, a la que no le damos la cara en última instancia. Me gustó mucho esa figura. Nos queda un minuto, así que nos despedimos, Diego, y dar los datos, porque estamos a un minutito. ¿Y por qué el título del show de Truman? ¿Él es Truman en la ficción? Sí. El personaje principal sí, se llama Truman. Hay que ir a verla, entonces Jorge tiene que ir a la Cinemateca. No la viste, Jorge. Yo ya estoy haciendo cola. El sábado a las 19. No la vi. ¿Cuánto cuesta la entrada? Yo era muy chiquito en el año 98. Cierto. Era prohibida para menores, así que no pudiste. No pude entrar. Bueno, hacemos la invitación. Nos da muchísimo gusto invitarte a esta presentación única y irrepetible de la mejor película del mundo, donde vamos a tener nada menos que a Pablo Osorio, este gran comediante, este ídolo del stand-up nacional, el único que supo poner en su lugar a los monstruos de impuestos nacionales,
presentando su mejor película del mundo, que es nada menos El Show de Truman, con Jim Carrey, Ed Harris y otros grandes actores. Esta función única es este sábado a las 19 horas en la Cinemateca Boliviana, y después de la proyección nos vamos a ir a un restaurante muy lindo y muy cercano a compartir con Pablo, a charlar con él, a pasar la bomba, a sacarnos una foto, por supuesto, quieren, y a preguntarle todo eso que siempre quisiste saber y no te animaste. Bárbaro. ¿Cuánto cuesta la entrada, Diego? En la película del mundo. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada es re económica y accesible, cuesta solo 30 pesos. Perfecto. Entonces, con 30 bolivianos uno ve una super película y luego puede compartir con el invitado, con Pablo Osorio. Gracias, Diego, y prontito nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, vámonos, Jorge. Chao, Dieguito. Chao, y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Saída,